Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Por la maravillosa gracia de Dios, nuevamente nos reunimos a través de este medio de comunicación para estudiar la bendita e inerrante palabra de Dios. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a encomendar la enseñanza de la palabra de Dios en las manos del Espíritu Santo. Oremos. Padre bueno y Dios soberano, te suplicamos que por tu Santo Espíritu nos abras el entendimiento y nos permitas comprender el mensaje de tu bendita palabra. Que nos permitas conocer al Señor Jesucristo y su santa y perfecta voluntad para nosotros. Te ruego, mi buen Señor, que aquel que no conoce a Cristo hoy lo conozca y que pueda rendir su vida a Él, porque solo en ti hay salvación y vida eterna. Colocamos este estudio en tus manos y te bendecimos por ser tan bueno y permitirnos estar en estos momentos dispuestos a estudiar tu palabra y a recibir tu mensaje como palabra de vida eterna. Coloco este tiempo en tus manos, Dios, y todo lo que voy a decir para que tú me guíes y yo sea de gran bendición con lo que enseñe a través de este medio de comunicación. Te pido esto en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Continuamos adelante exponiendo el Evangelio de Marcos. Hoy nos corresponde estudiar en Marcos 1, versículos 14 al 15. Así que yo le ruego que abra su Biblia en este pasaje y estudiemos juntos este pasaje con la ayuda del Santo Espíritu de Dios. Marcos 1, versículos 14 al 15. Dice así la bendita palabra de Dios. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este será el texto en el que meditaremos en este día. Como hemos visto en programas anteriores, la Biblia se ha escrito con un solo propósito, y es el propósito de que los hombres conozcan a su Salvador, al Señor Jesucristo, que entiendan cuál es la obra que el Señor Jesucristo vino a realizar en favor del hombre, y conociendo esto, sepan qué es lo que Dios demanda de ellos para que puedan ser salvos de la condenación eterna. En nuestros estudios anteriores del Evangelio de Marcos, ya aprendimos algo de quién es el Señor Jesucristo. Hemos visto que Él es el Hijo eterno de Dios, es decir, que siempre ha sido Hijo desde la eternidad y por la eternidad. Que su venida a este mundo fue anunciada por un heraldo llamado Juan el Bautista. Y que cuando el Señor inició su ministerio en la tierra, fue bautizado por Juan, quien dijo a todos los que oían que el Señor Jesús era a quien debían seguir, y solo a Él y nadie más que a Él. Luego fue señalado por Dios el Padre, que habló desde el cielo con voz audible diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo como aquella cabeza de una nueva humanidad que Él vino a formar, como aquel segundo Adán que sí derrotaría las tentaciones del diablo y lograría la victoria sobre el maligno que Adán, nuestro primer padre, no logró. Hoy veremos, por la gracia de Dios, que aquel heraldo que anunció al Señor Jesús fue encarcelado, y enseguida el Señor Jesús inició a predicar. Veamos ahora, frase por frase, qué es lo que nos narra el evangelista Marcos en este corto fragmento de la palabra de Dios que hoy vamos a estudiar.
Les invito a leerlo nuevamente. Marcos 1, versículos 14 al 15. Dice la palabra de Dios: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En primer lugar, el texto sagrado que acabamos de leer nos dice que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. ¿Qué es el evangelio, amable oyente? Esta palabra evangelio significa buena nueva o buena noticia. Por lo general todos sabemos qué es una buena noticia, porque todos la hemos recibido. Ahora mismo quisiéramos que nos llegara una buena noticia de salud, de un familiar enfermo, o de la solución de un problema familiar, o de la adquisición de ganancias económicas, u otras bendiciones de este mundo. Pero en este caso no se trata de alguna noticia buena relacionada con la vida material y pasajera de los hombres, sino en relación a la situación espiritual de los hombres delante de Dios. La buena noticia es en relación de los hombres en su situación espiritual delante de Dios. Los hombres han estado enemistados y separados de Dios desde que Adán pecó. Desde ese momento en que nuestro primer padre no creyó la palabra de Dios y desobedeció en el paraíso, cada uno de sus descendientes, cada uno de nosotros nace en pecado, separado de Dios. Y a medida que se desarrolla, va pecando más y más. Y se está acarreando más y más la ira de Dios. Tanto que si llegara a morir sin la acción salvadora de Dios, quedará separado eternamente de Dios y recibirá el castigo de su justa ira por sus pecados. Entonces, amables oyentes, lo que el Señor Jesús vino a anunciar como el Evangelio, o una gran noticia, o una buena noticia, es que desde ese momento se realizaría una obra hecha por Dios mismo desde el principio hasta el fin, por medio de la cual los hombres pecadores que nacen enemistados con Dios atesoran ira de Dios durante toda su vida. Ahora pueden ser reconciliados con Dios y llevados a un nuevo estado de salvación o estado de gracia, en el que disfrutarán del perdón de todos sus pecados. La paz eterna de Dios y el dulce amor y la bendición eterna del Dios que los creó ya no serán más sus enemigos, sino miembros de la familia de Dios. Eso sí que es una buena noticia. A eso se refiere la palabra evangelio, amable oyente, al hecho glorioso de ser gratuitamente perdonados de nuestros pecados y reconciliados con Dios por medio de Jesucristo para heredar la vida eterna y el perdón de nuestros pecados como algo que nosotros no merecemos. Esa es la buena noticia en el campo espiritual que trasciende y traspasa cualquier precio y cualquier noticia buena que podamos recibir en este mundo, amable oyente. En Isaías capítulo 61, versículos 1 al 3, el profeta escribió, Isaías 61, versículos 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aquí tenemos por boca del profeta Isaías las buenas nuevas de salvación, es decir, el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que fue anunciado desde la antigüedad y que se manifestaría al mundo a través del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 1, versículos 16 al 17, también Pablo escribió lo siguiente, acerca de las buenas nuevas del Evangelio. Dice así Pablo,
en Romanos 1, versículos 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice Pablo claramente que él no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, a quien vino Cristo, y en el pueblo donde él nació, pero también al griego. Es poder de Dios para salvación, es decir, al pueblo gentil, a los que no pertenecen al pueblo judío. También la salvación ha sido extendida por la gracia y la misericordia de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, es decir, Cristo, se revela por fe y para fe. De tal manera, pues, amable oyente, que la mejor noticia que nosotros podemos escuchar es la noticia de la salvación en Cristo de manera gratuita para el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Dios. Por eso podemos llamar al Evangelio la buena noticia. Por eso Cristo vino predicando el Evangelio. En segundo lugar, el texto de nuestro estudio en este día nos dice que Jesús vino predicando el Evangelio del reino de Dios. Ya miramos qué quiere decir la palabra Evangelio. Ahora miraremos qué quiere decir cuando Cristo dijo el Evangelio del reino de Dios. Amable oyente, los judíos y todos los hombres en general reconocen la existencia de Dios e intuyen que ese Dios algún día vendrá a reinar sobre todo y juzgará a todos los hombres. Todos los hombres intuyen que tarde o temprano ese Dios que creó todo va a dejar de ser un Dios oculto a su vista y se manifestará con gran poder. Todo hombre sabe que algún día Dios será claramente manifestado con poder y con gran gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, excepto aquellos que creen que todo termina con la muerte. A ese conocimiento que en muchos hombres es algo intuitivo y que la Biblia dice que es algo ciertísimo, Dios vendrá a reinar y a dominarlo todo. Es a eso a lo que se llama el reino de Dios. El Señor Jesús vino a enseñar a los hombres cómo vendría ese reino de Dios. A ese conocimiento que en muchos hombres es algo intuitivo y que la Biblia dice que es algo ciertísimo, Dios vendrá a reinar y a dominarlo todo sin excepción. Es a eso a lo que se llama el reino de Dios. El Señor Jesús vino a enseñar a los hombres cómo vendría ese reino de Dios, cómo sería que habría que hacer para estar bien en ese reino cuando venga en su plenitud. Ese era el contenido de la predicación del Señor Jesucristo. Por eso, en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 10, cuando Él enseñó a los apóstoles a orar, dijo lo siguiente: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Según este texto, amable oyente, todo hijo de Dios debe anhelar y pedir que el reino de Dios se manifieste en la tierra de manera perfecta como se manifiesta en el cielo. Por eso esta oración dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y en tercer lugar, el texto que nos ocupa hoy del Evangelio de Marcos también dice que el Señor Jesús vino diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Podemos hacernos una pregunta: ¿cuál tiempo es el que se había cumplido? Indudablemente es el tiempo que debía transcurrir entre el día en que Dios hizo una promesa de que salvaría al hombre de sus pecados y justa condenación, hasta el día en que esa promesa se cumpliría.
¿Cuándo hizo Dios la promesa de que salvaría al hombre del castigo de sus pecados y que lo perdonaría? La respuesta es inmediatamente después de que el primer hombre pecó, hizo Dios la promesa de que libraría y salvaría al hombre del castigo de sus pecados. En Génesis 3, versículo 15, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, escribió: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal». Este texto nos dice que habrá una enemistad, dice Dios, entre la serpiente que representa al diablo y entre los hijos descendientes de Eva. Y un hijo de Eva que nacería heriría a la serpiente en la cabeza, es decir, le propinaría una herida mortal, mientras la serpiente alcanzaría a morderle en el talón, causándole mucho dolor. Esta es la promesa de salvación. Desde que se dio, pasaron aproximadamente unos 4000 años hasta que nació aquel hijo de Eva, o hijo de la mujer, que heriría a la serpiente. Es decir, el Señor Jesucristo nació tal como se nos dice en el profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Dice: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz». En otras palabras, ese niño que nacería era Dios mismo, Dios con nosotros, que estaría en este mundo para redimirnos de nuestros pecados, asestándole el golpe de muerte a Satanás, quien hizo que el pecado y la muerte y la desgracia entraran al mundo. Por eso también en Isaías capítulo 7, verso 14 dice: «Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá pan con mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno». Es decir, ese hijo que nacería de una virgen, y efectivamente así sucedió. El Señor Jesucristo nació de la Virgen María, concebido por obra y gracia del poder del Espíritu Santo, y ese fue llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que se profetizó sobre su nacimiento y su divinidad 750 años antes de nacer. Se profetizó su divino nacimiento. Ese hijo de mujer sería perfectamente hombre, pero también perfectamente Dios al mismo tiempo. Ese es el Salvador que la humanidad ha estado esperando por tanto tiempo. Estando ese Salvador, Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, verdugo de la serpiente, libertador de los hombres en la tierra, el tiempo ya se había cumplido y el reino de Dios se había acercado de manera gloriosa y sobrenatural. Dios con nosotros estaría aquí, en medio de los hombres pecadores, reinando y haciendo la voluntad del Padre. Pero ¿en qué forma se había acercado el reino de Dios, amable oyente? Ese rey había llegado y la obra de salvación había comenzado cuando él nació. Pero había llegado de una forma oculta a los ojos de la mayoría de los hombres. Qué entrada tan extraña para un rey, el nacer pobre en un pesebre y vivir pobremente toda su vida en este mundo. No reclutar un ejército de soldados, sino a unos pobres pescadores para que dieran un mensaje. Entrar en la ciudad de su reinado en un burro prestado y dejarse dominar por sus enemigos. Esto es muy extraño y no se puede concebir a la mente humana. Es muy extraño que un rey venga y aparezca de esta manera en el mundo. Pero detrás de todo esto, lo que se ve es que ese rey había venido en una misión necesaria antes de entrar triunfante y glorioso como lo hacen los reyes de la tierra. Porque antes de dominar todo el mundo como un monarca soberano, él venía de una manera encubierta y humilde a derrotar a su enemigo el diablo y a llamar a sus súbditos para que le obedecieran en su corazón, y luego llevarlos a su reinado glorioso en su segunda venida.
En otras palabras, vino primero para pisar la cabeza de la serpiente y reinar en los corazones de los hombres, no en la tierra, amable oyente. Pero pronto ese rey que vino encubierto y de manera humilde regresará por segunda vez. Esta vez sí, con pompa y gloria y poder, a reinar sobre cada rincón de la tierra y a destruir a todos sus opositores y a todos los que no hicieron caso del Evangelio ni se hicieron sus súbditos antes de su segunda venida. Entonces concluimos que el reino de Dios se había acercado en su primera etapa, la etapa espiritual, la de la conquista de los corazones. Y esto no les gustó a los judíos, que querían de una vez la segunda etapa sin pasar por la primera. Ellos esperaban un rey que pudiera librarlos de la esclavitud, del yugo del imperio romano. Pero Cristo no vino como un rey como ellos se lo imaginaban, sino vino como un rey humilde y encubierto, a reinar y a gobernar en los corazones de los hombres, enseñándoles primero a servir y a amar al prójimo antes que a gobernar sobre las naciones. Y por último, el pasaje nos muestra el mensaje principal que el Rey Jesús vino a predicar. Dice el versículo 15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En este punto de las palabras del Señor Jesús podemos ver claramente qué es lo que Dios pide de los hombres. Que una vez que han escuchado acerca de lo que son, es decir, pecadores, que andan quebrantando la ley de Dios todos los días y provocando la ira de Dios, y que además han entendido que Dios envió a su Hijo eterno para reconciliar a los hombres con Dios, se arrepientan de sus pecados y crean el Evangelio de su Hijo como único medio de obtener la salvación. Dios pide entonces arrepentimiento y fe. Sin estas dos cosas no habrá nunca salvación. Arrepentimiento de nuestros pecados y fe en el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Estas son las dos alas sin las cuales ninguno podrá volar al cielo y escapar de la ira del Dios Todopoderoso, que un día juzgará los pecados de los hombres. Recuerden, amables oyentes, arrepentimiento de nuestros pecados y fe en nuestro Señor Jesucristo es lo único que nos podrá llevar a la patria celestial y librar de la ira venidera que está por venir cuando Cristo regrese por segunda vez. Por eso le invito hoy, amable oyente, a confiar de todo corazón en el Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Le invito hoy a poner toda su confianza en Él, porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, porque solo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo salva al pecador. Reconoce hoy en tu corazón que Cristo vino a este mundo a vivir la vida que tú no podías vivir y a pagar la deuda que tú le debías al Padre. Esa deuda era la muerte eterna, la condenación eterna. Pero Cristo recibió el castigo que usted y yo merecíamos recibir por su gran amor y por su gran misericordia con que nos amó. Porque la Escritura dice que el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. La Escritura dice que el que cree tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Por eso cree hoy en Cristo y entiende que solo en Él y nada más que en Él hay salvación. Esa es la buena noticia, esa es la buena nueva de salvación que Cristo nos vino a anunciar hace más de 2000 años a esta tierra. Y desde ese día, todos aquellos que hemos creído en Él, nuestras vidas han sido transformadas, hemos recibido un nuevo corazón, nuestra mente ha cambiado y todo ahora es entendible y con esperanza para nuestra vida. Ahora podemos entender que de la única manera que podemos heredar la patria celestial y no ser condenados el día de su segunda venida es confiando en el glorioso Hijo de Dios, aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ven a Él, amable oyente, y descansa en sus promesas y en este glorioso Evangelio que se predica todos los días en el mundo entero. Él es la resurrección y la vida. Por eso debemos confiar en Él,
porque aunque estemos muertos, el día que Él regrese, resucitaremos y viviremos para estar por siempre con Él en la patria celestial. Que Dios le llene de su gracia y que esta enseñanza haya sido de gran bendición para su vida. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa para seguir estudiando el Evangelio de Marcos y meditando en los hechos gloriosos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amables oyentes, bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.